El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Muhammad Ali. Y él es bien conocido por sus dichos de mucho orgullo. Por ejemplo, algunas de las cosas que él dijo son: no soy el mejor, soy el doble de mejor. Él dijo una vez: es difícil ser humilde cuando eres qué tan grande como yo. Muchas veces él comparó a otros boxeos, decir que él no puede ganar, él es feo. Y soy el más bello, el hermoso de todos los boxeadores. Pero más después en la vida de Muhammad Ali, él empezó a manifestar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y más después, los dichos de su orgullo son bien conocidos, pero otros dichos no son muy conocidos de él. Que más adelante en su vida él dijo, después de tener Parkinson: estoy bendecido y agradecido a Dios porque entiendo que me está probando. Esto es una prueba de Dios. Él me dio esta enfermedad para recordarme que yo no soy el número uno. Él lo es. Pues tristemente él falleció todavía como musulmán, afuera de la esperanza de Jesucristo. Pues aprendemos como el rey de Babilonia, otros ejemplos de orgullo, y como Dios tiene su manera enseñarnos la humildad y recordar toda la gloria es para Él. Y eso es que cantamos hoy: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. En ese capítulo 14 de Génesis, vamos a estudiarlo en dos partes, primero Dios. En primer parte estudiamos, el título de ese sermón es: Dios le dio a Abraham la victoria en la guerra. Dios le dio a Abraham la victoria en la guerra. En la próxima semana vamos a estudiar el texto con Melquisedec y ver que todo el enfoque es dar la gloria a Dios. Todo el enfoque de Abraham fue dar la gloria a Dios por toda la victoria. Y esa es una lección muy importante para nosotros. En nuestra exposición de Génesis, estamos estudiando la vida de Abraham ahora. Y aprendemos cómo vivir por la fe. Cómo vivir por la fe, por medio del ejemplo de Abraham. Aprendemos que no somos los héroes de la historia, que Dios es el héroe de la historia y que personas que viven por la fe dan la gloria a Él, tienen dependencia en Él. En el fin decimos: a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Pues la vida de Abraham existe no para nosotros ver qué grande era Abraham. La vida de Abraham existe para nosotros aprender qué grande es Jehová, qué grande es nuestro Salvador, en salvar a un pecador como Abraham y ayudar a Abraham a crecer en la fe. Y en estudiar la vida de Abraham, ver cómo Abraham está en la escuela de la fe. Él está en la escuela de la fe y él está avanzando el colegio y la universidad y más. Y en capítulo 22, con la prueba con su hijo, vemos que la graduación de Abraham, él está aprendiendo allí en el sacrificio de Isaac. Pues, pero ahora aprendemos de cómo él llegó a un punto de tener una expresión de confianza en el Señor así. Fue por pasos que Dios ayudó a Abraham a arrepentirse, confiar en Él, no rechazar el pecado de temor de hombre y confiar en Jehová más y más. Pues el título de ese sermón es: Dios le dio a Abraham la victoria en la guerra. Dios dio a Abraham. Y este es el enfoque de capítulo 14, que Abraham dio la gloria a Dios. Él rechazó de los pecados de ser cobarde, o de ser egoísta, o de tener autoconfianza y tener valor por autoconfianza. No, él rechazó todos los pecados así. Y él aprendió de confiar en Jehová durante una guerra espiritual. Guerra física, pero espiritual también. Y aprendemos, el enfoque es dar toda la gloria a Dios. Pues en ese texto tenemos dos partes de hoy.
es la guerra. Estudiamos la guerra. Dos partes, tenemos versículos 1 a 12. La guerra en la tierra prometida. La guerra en la tierra prometida. O en otros términos de otro predicador dijo que aprendemos de los políticos del mundo aquí. Asuntos políticos, versículos 1 a 12. Pero en versículos 13 a 16, en la segunda parte de la historia, leemos como Dios le dio la victoria a Abraham. Pues en la guerra en la tierra prometida, versículos 1 a 2, aprendemos es como un reporte de la noticia. Y escuchamos la televisión y escuchamos un reporte de la guerra allí en la tierra prometida. Pero en versículos 13 a 16 aplica la noticia, aplica la vida de Abraham aquí. Y él entró la guerra. Pues tenemos dos puntos, la guerra en la tierra prometida y que como Dios le dio la victoria a Abraham. Y aprendemos cómo vivir por la fe. Cómo vivir por la fe. En la próxima semana aprendemos de cómo dar la gloria a Dios. Cómo dar la gloria a Dios. Pues vamos a empezar en versículos 1 a 12. 1 a 12. Ahora empezamos con la exposición de versículos 1 a 12 y escuchamos este reporte de la noticia. Reporte de la noticia. En capítulo 14 de Génesis, versículos 1 a 12, y tenemos tres partes. Tenemos un resumen de la guerra en versículos 1 a 2. Después, en versículos 3 a 9, aprendemos el cuándo, el por qué, dónde pasó la guerra, el quién estaba de la guerra. En versículos 10 a 12, aprendemos de qué pasó en el fin. Lo que pasó en el fin de la guerra. Vamos a ver las tres partes de la guerra en la tierra prometida. Empezamos en versículos 1 y 2 y tenemos que dice, aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, Kedadur Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Pues tenemos en versículo 1 el primer grupo de reyes. Tenemos en verdad los 4 reyes del oriente, norte y oriente, contra los 5 reyes del sur. 5 reyes del sur, 4 contra el 5. 4 contra el 5. Conocemos en una introducción, en versículos 1 y 2, tenemos en el 1 los 4. Y tenemos en versículo 2 los 5. Y tenemos ese resumen en versículo 9, cuando dice 4 reyes contra 5. Pues los 4, en versículo 1, son de las áreas de Irak, Babilonia, y Asiria, y de el sur oeste de Irán, por Persia. Pues más o menos si pensamos del mapa de Israel, y tenemos Israel en el sur, y tenemos en el norte, y tenemos también en el oriente, tenemos países como Babilonia, Asiria, y que son conocidos por los nombres modernos como Irán, Irak. Ahora, versículo 2, que dice, y estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, y contra los otros nombres que tenemos aquí en versículo 5. Disculpe, versículo 2. Pues tenemos aquí un grupo de reyes, en verdad fueron reyes sobre ciudades y estados. Pues el reino de los reyes fue centrado en una ciudad que incluyó como un estado también. Si pensamos, por ejemplo, el departamento de Guatemala, imaginamos que un rey de Guatemala, pero también no solamente sobre la ciudad de Guatemala, pero también el departamento de Guatemala. Fue así en el tamaño de los reinos y también en cómo los reyes gobernaron. Pues si pensamos de cada departamento que tiene su propio rey y tiene por ejemplo, imaginamos, y es rey de una ciudad en el departamento, pero también rey del departamento. Fue así en los reinos en el tiempo de Abraham. Y encontramos 5 diferentes reyes y todos fueron centrados
en el área del sur, cerca el mar salado. El mar salado. Pues ese es el resumen. Tenemos el 4 contra el 5, en versículos 1 y 2. Ahora, en versículos 3 a 9, tenemos más detalles. ¿Cuándo pasó esta guerra? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién estaba involucrado? Tenemos más detalles. Pues como un reporte de la noticia, empezamos a decir, huracán en Nicaragua. Tenemos la introducción y después tenemos detalles. O guerra en Ucrania. ¿Quién estaba en la guerra en Ucrania? Rusia y Ucrania. Así con la introducción, ahora los detalles. Versículos 3 a 9. Pues tenemos la explicación que los grupos de reyes del versículo 2 fueron locados cerca del mar salado. Recordamos que ese mar todavía, el mar existe, el mar muerto, y se llama el mar muerto porque tiene 10 veces más sal que el mar. 10 veces más sal que el mar. Pues no hay plantas ni animales que pueden vivir en el mar muerto. Pues ese es el área donde pasó esta guerra, por el enfoque de los reyes de versículo 2. En versículo 4 aprendemos el por qué. El por qué. Porque dice 12 años habían sirviendo a Kedorlaomer. Aprendemos que él es el líder de ese grupo de los 4. El 4 del norte, el oriente. Él es el líder de ellos. Pues ellos, por 12 años, los reyes y reinos en el sur, ellos sirvieron él. Dice versículo 4, en el 13º se rebelaron. Pues básicamente había como una extorsión internacional. Una extorsión internacional. Que los reyes del norte dijeron, hay un impuesto para mantener la seguridad. Si ustedes quieren mantener la seguridad, pueden pagarnos el impuesto y ustedes pueden recibir la seguridad. Pues no vamos a atacarte, en otras palabras. Y si pensamos en esa manera, si usamos Guatemala como ilustración, y solamente una ilustración, si tenemos México y Belice, que quieren formar un grupo de varios reinos para tratar quitar impuestos de Guatemala. El tamaño de los reinos era similar. También México y Belice están en el norte. Pues solamente usando nuestro país como comparación, porque los tamaños de reinos son similares. Y podemos entender cómo es, como una guerra internacional. Pues en versículo 5, continuamos en la historia. Los países más grandes empezaron a mantener la extorsión y los países más pequeños, ellos formaron una coalición para hacer una rebelión contra los países que son más grandes y tienen más poder. Pues leemos en versículo 6 en versículo 5, 6, 7, leemos la continuación de la explicación. En el próximo año, en el 14 vino Kedorlaomer. Él es el cabeza de la primera coalición de los 4 en el norte y el oriente. Ellos empezaron a bajar y atacar en camino al mar muerto, por mar salado. Por ejemplo, si imaginamos la coalición de Belice y México, que ahora está bajando a llegar a la capital. Y está bajando y destruyendo ciudades en Petén, en Alta Verapaz y Cobán. Y están bajando. Si pensamos así, comparamos nuestro país con lo que pasó aquí. Y en versículos 5, 6, 7, tenemos una lista de victorias. Ellos destruyeron tal y tal pueblo y continuaron. Robaron y continuaron. Y ellos continuaron a bajar en versículos 5, 6, 7.
hasta el versículo 8, cuando describe la coalición de los 5. Ellos, dice en versículo 8, que salieron los varios reyes de varios lugares alrededor del mar muerto y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Pues ellos tomaron la decisión tomar ese lugar como donde tener la batalla. Los reyes en versículos 5, 6, 7 del norte, ellos destruyeron todos los otros pueblos en camino, probablemente para destruir cualquier otro coalición. Es decir, que si destruimos otros pueblos en camino y robamos de ellos, pues los reyes, 5 reyes en el sur, tienen menos esperanza y menos esperanza. Y vamos a cortar de ellos cualquier ayuda y esperanza. Y también ellos ganaron más dinero por medio de eso. En ese tiempo no fue moneda que ellos ganaron, pero posesiones de animales, tierras, acceso a diferentes caminos y diferentes lugares para hacer intercambios de bienes. Pues aprendemos que ellos tuvieron un buen plan. Y leemos que ellos en versículo 8, con los 5 reyes, ellos formaron su coalición como su última esperanza. Porque no había cualquier otra ayuda. Pues terminamos versículos 3 a 9. Aprendemos el cuándo en el tiempo de Abraham y el por qué fue una guerra sobre dinero, posesiones, como muchas de las guerras, ¿verdad? Sobre terrenos, lugares, posesiones, dinero, impuestos. Y dónde pasó en camino, al norte hace un camino al sur. Y quién, los varios lugares y grupos de la tierra prometida. Y ahora versículo 10 a 12, ¿qué pasó durante la gran batalla? ¿Qué pasó durante la gran batalla? Versículo 10 a 12. Leímos en versículo 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y de sus provisiones, y se fueron. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Pues lo que pasó durante la batalla. Los 5 del sur, ellos empezaron a escoger un lugar donde había muchos pozos. Pozos no de agua, pero de asfalto. Y literalmente en hebreo dice pozos, asfalto. Es decir que literalmente había un gran número de esos lugares. Y escuché de por medio de un pastor que conozco, un amigo mío, él que cuando visitó Israel, él vio los pozos de asfalto que había allí. Y él dijo que había ¿cómo se dice? Surface. Superficie. Y fue fácil caminar sobre y caer en los pozos, si alguien no tenía la sabiduría. Pues en versículo 10, una de las dos cosas pasó, y no es bien claro, si los 5 reyes escogieron ese lugar para mejor lugar defenderse de sí mismos, y fue más fácil escapar, o es que ellos estaban corriendo sobre el superficie y ellos cayeron, y ese fue parte de perder. Pero en cualquier manera, ellos perdieron, y ese ejército huyeron, y los 4 del norte, ellos robaron todo. Las ciudades fueron abiertas, ellos entraron a las ciudades, ellos robaron bienes, mujeres, hijos,
robaron todo y dijeron, vamos a regresar al norte. Pues imaginamos en nuestra historia de comparación, tenemos en la coalición de México, de Belice. Ellos entraron, ganaron una guerra que pasó aquí en el área de la capital y el ejército se fueron. Ellos entraron, robaron todo de la capital y regresaron en camino al norte. Ese es que pasó en la guerra. Ese es que pasó. Los 4 del norte, ellos ganaron. Ellos ganaron con mucho éxito. Ganaron con mucho éxito. Y que leímos en versículo 12, en el fin del reporte, es en la noticia, un reporte de ellos robaron también muchas personas. Y ahora en la historia, llegamos a un punto de Abraham está enfrente de la televisión escuchando el reporte. Y toda esa noticia, en versículos 1 a 12, toda esa historia de guerras, conflictos, codicia, muertes, todo pasó y tenemos toda esta parte de la historia, ese reporte de la noticia, porque cómo conectó con Abraham y el reino de Dios. Y terminamos el reporte de la guerra en la tierra prometida con Abraham leyendo la noticia pensando, mira, ellos robaron muchas personas. Dudo si Lot estaba con ellos. Y tristemente en versículo 12 leemos, también tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y recordamos en la semana pasada cómo él tomó la decisión vivir cerca, no adentro a Sodoma, pero él tomó la decisión vivir cerca. Ahora, cuando había peligro, él entró a la ciudad para tratar de encontrar más seguridad, probablemente. Y es así, cuando tomamos decisiones y pensamos, voy a estar cerca del pecado, pero no voy a cruzar la línea. Muchas veces, la gravedad de la depravidad tiene una manera, por medio de cosas que no fueran parte de nuestro plan, encontramos nosotros mismos adentro Sodoma, en la ciudad. Y ese pasó con Lot, tristemente. Pues notamos que Mateo Henry dijo, mira todo este orgullo en ese reporte de la noticia. Mira todo el orgullo, el conflicto con los reinos, la codicia, el deseo por más, la repetición de la buena fama, el deseo por más. Muchas veces es la razón por qué tenemos muchas guerras, dijo Mateo Henry, de ese texto. Y Dale Ralph Davis dijo, mira, todo el show del mundo, en verdad no es que importa. Todo el show que pasó aquí en el mundo, toda la noticia que parece como tiene gran importancia, en verdad no es importante en comparación a que Dios está haciendo en el reino de los cielos. No, en verdad no es tan importante en comparación a qué está pasando en el reino de los cielos. Dios tiene un plan, usar la noticia para darle a sí mismo toda la gloria, toda la gloria. Pues terminamos la reporte de la noticia en versículos 1 a 12 y ahora tenemos versículos 13 a 16. Dios le dio la victoria a Abraham. Dios le dio la victoria a Abraham. Y tenemos dos partes de ese texto. Y tenemos el plan de Abraham y después tenemos la victoria de Abraham por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ahora el plan de Abraham en versículos 13 a 14. Leemos, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham de su pariente estaba prisionero, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Pues ahora leemos de Abraham está
ahí enfrente de la televisión pensando qué horrible ese pasó. Cuántas personas murieron, personas tal vez que él conoció, pensando, y había alguien tocando la frente de la puerta de la tienda y diciendo, Abraham, 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 ¿dónde está Abraham? Y llegó tal vez a alguien que escapó, porque esa persona conoció Lot, conoció y escuchó. Probablemente Lot dijo, váyate a donde vive mi tío. Él es el único esperanza, porque todos los otros pueblos, todos son destruidos, destruyeron. Pues este prisionero, alguien escapó y llegó y lo anunció y pidió, ¿dónde está Abraham? El hebreo, el extranjero. Pues ellos encontraron a Abraham. Pues encontramos a Abraham en versículo 13, que él estaba con otro grupo de hombres. Mamre, el Escol, él formó también una coalición. Él formó también un acuerdo con otros de vamos a defender nosotros mismos. Vamos a prepararnos. Abraham no era un pacifista pensando, armas. No quiero pensar de armas. No, vamos a hablar y en una manera amable y poder resolver todos los problemas. No, él estaba preparando armas. Él estaba preparando ejército. Él estaba preparando para una guerra. Y Dios usó esa preparación. Ese fue parte del plan de Dios, usar la sabiduría de Abraham. Pues él estaba formando coalición y él entró y él la guerra con ellos. En versículo 14 leímos que Abraham escuchó de su sobrino, fueron uno de los prisioneros. Y imagino que Abraham pensó, sí, ese es como uno de mis temores. Estaba preocupado de eso. ¿Y cómo pensaba que ese puede ser una posibilidad? Sí, eso es. Pues Abraham tomó una decisión aquí. Tomó una decisión de valor, tomó una decisión rápido, una decisión basada en la fe y las promesas de Dios. No fue simplemente una decisión de la autoconfianza. Mira cómo te he preparado todo. Mira todas mis armas y todas mis bombas y todo lo que he preparado. Y ahora como Arnold Schwarzenegger voy a hacer la preparación y entrar la guerra. Y él tuvo la preparación, pero su plan de valor fue basado en las promesas de Dios. Es importante entender que él recibió la tierra prometida. Este rey que pasó con todos los países y todos los extranjeros, pasó en su terreno. En su terreno. Dios dio la tierra prometida a él. Y recuerden que él tuvo un tour de pasar para expresar que él era el dueño de toda la tierra prometida. Pues ese fue su casa. Ellos entraron su casa por la gracia de Dios. Y no por medio de su propia poder, fue un regalo de la gracia de Dios. Pues él tomó una decisión de defender y rescatar, redimir su hermano de esclavitud, a pesar de la verdad que su sobrino no mereció a ser rescatado. Él no pensó de eso. Él pensó de misericordia, de amor. Él pensó que Dios me dio ese terreno. Dios, y como David, que sabía que Dios, Jehová, era el rey de reyes, y los filisteos no tienen lugar, y él sabía que Goliat y sus maldiciones y malas palabras no tienen cualquier poder. En verdad, Dios dio la promesa. Pues necesitamos entender que tomamos decisiones basadas en las promesas de Dios. Vamos a hablar más de la interpretación en las aplicaciones, cómo aplica a nosotros en algunos minutos. Pero continuamos en la historia y solamente quiero para ustedes entender en ese punto. Abraham tomó una decisión de valor por la fe, entrar a la guerra. No fue una decisión
con falta de sabiduría, no fue basado en su propio orgullo, no fue basado en un deseo tener más posesiones, fue una decisión basada en la fe, basada en las promesas de Dios, en el contexto que hemos leído, de las promesas del pacto con Abraham. Pues regresamos a la historia. Abraham está preparando todos sus criados ahora. Ellos están colectando las armas que ellos han preparado, han comprado antes. Ellos han preparado por ese tipo de situación. Y cuando describe que en versículo 3, en versículo 14, cuando dice armó sus criados, en el hebreo armó es la palabra que es usada para quitar una espada de su vaina. Vaina, gracias, de su vaina, o una flecha de su jalaba. Pues Abraham está usando todos sus compañeros en el trabajo, para ellos cambiaron para ser ejército ahora. Y ahora aprendemos también el gran grupo de personas, tal vez 1,000 personas que estaban allí viajando con Abraham. Si había 318 personas, hombres que fueron a participar en la guerra. Matthew Henry dijo, mira cómo Abraham es un hombre de fuerza, de honor. Mira cómo Abraham es un hombre piadoso, sirviendo a Dios y guardando almas. Guardando los almas que estaban caminando, que vivieron con él, pero también guardando su sobrino. Mira la sabiduría de Abraham, dijo Matthew Henry. Él es un hombre que tiene deseo por la paz, pero está preparado por la guerra. Tuvo deseo por la paz, pero estaba preparado por la guerra. Pues él preparó hombres que nacieron en su propia casa. El significado es, ellos tuvieron más fidelidad a Abraham. Y el versículo 14 dice que ellos se fueron a Dan. Pues ese es un camino de más o menos 175 kilómetros. Si pensamos del camino a Shel, pues ellos colectaron animales o tal vez ellos no tuvieron suficiente animales, tal vez por pie. Ellos se fueron. Y recuerdan como en la película de El Señor de los Anillos, ellos tuvieron necesidad, apúrate, para correr rápido, para tratar, atacar y encontrar este ejército antes que ellos lleguen a su propio país y sus propias ciudades. Ese fue muy importante. Pues el hombre anciano Abraham está corriendo hasta Shel ahora con su ejército. Pues ellos tienen pocos números en comparación a ese gran ejército que destruyeron todos los pueblos y también la coalición de otros. Pues eso es como una película de Braveheart o El Señor de los Anillos. Es una cosa increíble ver los números pequeños ahora van a atacar los números grandes. Y hay una cosa varonil de esa historia, ¿verdad? Que nos da ánimo de rechazar el pecado, de tener temor y confiar en Jehová, basado en las promesas. Pues continuamos la historia. Tenemos el plan ahora, y ahora observamos la victoria en versículos 15 a 16, que dice, y recobró todos los bienes. Dice 15, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Pues tenemos la explicación de la victoria. Pues Abraham pensó, vamos a dividir nuestras fuerzas, porque vamos a atacar en la noche. Ellos destruyeron, el otro ejército destruyeron todos. Ellos están descansando, tomando probablemente, celebrando, pensando disfrutar todos sus nuevos regalos y posesiones. Y están allí
en camino de regresar pensando, todas las ciudades van a celebrar con nosotros cuando entramos, con todos los bienes de todos los otros lugares. Ellos están llenos de orgullo. En la noche, Abraham dividió sus fuerzas y atacaron durante la noche. Y recuerden que ellos no tuvieron cualquier expectación de cualquier otro peligro, cualquier otro ejército. Ellos destruyeron todos los otros ejércitos. Pero Dios levantó un otro ejército que ellos no sabían que existieron. Y ellos atacaron en la noche, y atacaron en diferentes grupos también, en el mismo tiempo. Los grupos de los 4 reyes del norte no tuvieron cualquier idea cuántas personas había. Ellos no supieron. Y como en la batalla con Gedeón, recuerden que en esa historia, el ejército de los enemigos de Dios, ellos empezaron a matar nosotros mismos, sí mismos. Porque en la noche ellos solamente había ataque que nadie estaba pensando de un ataque. Y ellos encontraron en la oscuridad otras personas y pensaron, todos son el enemigo. Tal vez por cualquier explicación que pasó, no tenemos detalle aquí, aparte del plan de Abraham y la noche y la división de fuerzas, pero ellos ganaron. Ellos ganaron, el grupo chiquito, ganaron y ellos tomaron todo. Y regresaron. Bueno, antes de regresar, había algunos otros que escaparon. En versículo 15, hasta Oba, el norte de Damasco. Ese es como una distancia de 605 kilómetros. Pues es más como la batalla que pasó en Shela y ellos escaparon, el otro grupo escaparon a la frontera de México. Y allí ellos perdieron todo. Abraham continuó a correr contra ellos y ellos destruyeron, ganaron la guerra. Y tenemos la explicación, versículo 16, recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Y ellos empezaron a regresar, en caminar el sur. Y caminar en el sur juntos. Pues esa es la historia. Esa es la historia de qué pasó. Y hemos observado, versículos 1 a 12, la noticia de la guerra en la tierra prometida. En versículos 13 a 16, Dios le dio la victoria a Abraham. Dios le dio la victoria a Abraham. Pues vamos a terminar la exposición y pensar de las aplicaciones. Pensar de las aplicaciones. Pues primero vamos a hacer la transición, a ayudarles a pensar de cómo es la interpretación, de cómo se aplica a nosotros. Necesitamos hablar un poco más de la interpretación para llegar a cruzar el río, para llegar a aplicaciones. Hay riquezas aplicaciones en el otro lado del río y quiero para ustedes cruzar el río y disfrutarlo. Pero yo sé que necesitamos encontrar el puente de cómo cruzar ese río y tener una aplicación sana. Pues tenemos un puente de aplicación por medio del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había muchas guerras. Había muchas guerras que fueron guerras espirituales y físicos en el mismo tiempo. Pues en la era del Antiguo Testamento encontramos muchas guerras en Josué, Jueces, con David, muchas guerras. Y ese es el primero de las guerras, el primero de las guerras en la Biblia. Y encontramos que era una guerra santa también. Las guerras que pasó en Israel fueron guerras santas porque ellos fueron guerras centradas en la tierra prometida. En la tierra prometida. Pues para ellos participar en la guerra fue una expresión de confianza en la promesa de Dios, que Dios dio la tierra prometida a Israel y no a los otros extranjeros. Y había muchos ataques en la historia. Y para ellos participar y poner su vida, dar su vida en una guerra como una posibilidad de morir, fue una expresión de confianza en las promesas de Dios. Dependencia en Él para Él ganar la victoria.
y observamos el punto espiritual, sí fueron guerras reales, físicas, pero el punto espiritual fue basado en confianza en el Señor, obedecer al Señor, ganar la victoria. Ahora consideramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de los pactos, en el nuevo pacto, nuestra tierra prometida es el nuevo mundo y cielo. Pues, y encontramos la enseñanza, por ejemplo, en Efesios y muchos otros lugares, que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Pues había guerras espirituales, combinación de guerras físicos y espirituales. Ahora hay una guerra espiritual, la guerra espiritual. Y debemos participar por medio de la confianza en las promesas. Somos soldados de la cruz, soldados de la cruz. Pues observamos el paralelismo en Efesios, dice Alan Ross en su comentario. Mira cómo en Josué, por ejemplo, tenemos un pueblo elegido por Dios. En Efesios tenemos un pueblo elegido. En Israel había herencia de la tierra. En Efesios tenemos herencia, que es en el nuevo mundo y nueva tierra. En el Antiguo Testamento había de botín en las guerras. En la guerra espiritual hay regalos, dones espirituales, que son un resultado de la victoria que Cristo ganó en la guerra espiritual y que nos da a la iglesia dones espirituales. Pues tenemos una guerra en el Antiguo Testamento y tenemos una guerra en el Nuevo Testamento. Pues, ¿quién está en la batalla? Pues cristianos son parte de la guerra espiritual. Cada cristiano verdadero es un soldado en la guerra espiritual. ¿Quién es nuestro enemigo? No otras personas, no incrédulos, pero el diablo, la carne y el mundo. El diablo, la carne y el mundo. ¿Cómo podemos participar en la guerra espiritual? Por medio de la verdad. Es una guerra de la verdad y mentiras. Una guerra de la verdad y mentiras. Participamos en esta guerra por ganar por la verdad. El mundo, el diablo y la carne quieren decirnos mentiras. Pues, ¿qué es la meta? La meta es predicar el evangelio y perseverar hasta el fin. La meta es predicar el evangelio y perseverar hasta el fin. Pues estamos en una guerra espiritual. Cada vez que predicamos el evangelio, estamos participando en la guerra espiritual. Cada vez que perseveramos en la fe y rechazamos tentación, cada vez que ayudamos a nuestro hermano a rechazar la tentación de pecado y perseverar, estamos participando en la guerra espiritual. Hay una guerra para los almas de hombres. Hay una guerra que tiene efectos para la eternidad. Una guerra real y la batalla es sobre las almas de hombres. Pues participamos por medio de la verdad contra evangelios falsos, contra mentiras que el diablo tiene, con iglesias falsas, no en manera de aborrecer a otros, pero rescatar a otros. Rescatar a otros por medio de la verdad. Estamos en una guerra espiritual y estoy llamando les ahora, soldados de la cruz, toma la espada, toma el escudo y entramos la guerra, rechazamos nuestros pecados de tener temor de hombres o temor de que podemos perder y perseveramos por la verdad. Por la verdad. ¿Cómo podemos participar? Como la armadura de Dios. Recordamos el evangelio. Recordamos y aplicamos el evangelio en nuestras propias vidas. Y vivimos por el evangelio. No solamente recordamos el evangelio y aplicamos el evangelio en nuestras vidas. Y en esa manera tomamos la armadura de Dios. La armadura que Cristo sí mismo usó como Él ganó, obedeció en el pacto de obras. Y ganó la salvación por nosotros mismos.
Y Jesucristo dice, toma mi armadura, aquí, el yelmo, la espada, el escudo, y sígueme en la guerra espiritual. Y tenemos una guerra de mentiras. Y eso es qué hacemos como iglesia. Continuamente estamos animando a los hermanos por medio de la verdad y amor. Estamos ayudando, tratando de evangelizar perdidos. Y con advertencias. Ten cuidado, tu alma está en el balance. Escucha el evangelio. Y participamos en la guerra espiritual. La guerra espiritual no está enfocado en frases de poder, declarar, no. No está enfocado en misticismo de hay fuerzas que no podemos ver y que necesitamos aprender las palabras mágicas como Harry Potter. No, rechazamos todo eso. Confiamos que predicamos el evangelio para el bien de los perdidos, salvación de perdidos y la edificación y perseverancia de los hermanos, los santos o los otros cristianos. Y en esa manera perseveramos en la guerra espiritual. Pues esa es la interpretación. Ahora, ¿cómo llegamos a una aplicación? Abraham participó en una guerra por la fe. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. En la próxima semana, esa es la primera aplicación. Damos toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Si tú tienes cualquier éxito en perseverar, si tú tienes cualquier éxito en ver el evangelio, entender el evangelio, tú puedes ver y aplicar el evangelio por medio de la gracia de Dios. Tú no has recibido esto por medio de tu propia fuerza. Dios reveló las verdades del evangelio a ti. Pues empezamos ahí. Toda victoria en predicar el evangelio. Si alguien escuchó la predicación tuya, si has perseverado en la fe, cualquier éxito en la guerra espiritual que tienes, damos toda la gloria a Él. Y vamos a ver más de eso en la próxima semana. Otra aplicación es entender y aplicar que estamos en la guerra espiritual. Y ver que esa es la guerra real. Las otras guerras que pasan en el mundo no tienen importancia en comparación a la batalla que tenemos ahora. ¿Qué pasó en la noticia en versículos 1 a 2 aquí, en ese texto? No tiene importancia en comparación a qué estaba pasando con Abraham y Lot. Esa fue la historia de importancia eterna, fue centrado en eso. En qué está pasando en el reino de Dios. Y mira, es el mismo con nosotros. Yo sé que en la noticia es más importante la guerra de Ucrania y Rusia y todo eso, pero la guerra espiritual que pasamos en nuestra iglesia local tiene más importancia eterna que otras guerras reales, sobre terrenos y sobre otras cosas así. Esa es la guerra real, la guerra de la verdad y mentiras. Pues cuando tenemos como el ejemplo de MacArthur, cuando él estaba llamando a gente, había un gobernador de California que estaba con mucho falta de pena, llamando a otras personas a ir a California para recibir abortos y usando versículos de la Biblia para justificar ese llamado a todo el país, ir a California para recibir abortos. ¿Y cómo respondemos? Con más hechos políticos para pensar en la izquierda y la derecha. ¿Y cómo eso? No. Oramos por la salvación de personas y predicamos el evangelio y oramos por la salvación de hombres viles así. Ese es como participamos en la guerra espiritual. En el fin, ese es como participamos en la guerra espiritual. En el fin, vamos a ver los frutos eternos. Participamos en la guerra por la verdad, la predicación del evangelio y la aplicación del evangelio. Pues estoy llamándoles. Toma la cruz, toma tu cruz, toma tu espada, toma el escudo de la fe. Mira cómo Abraham participó en esta guerra, basado en las promesas, en su aplicación en el pacto que él tuvo. Y tenemos nuestra propia participación en el pacto, en el nuevo pacto que tenemos. No podemos esconder en nuestras casas y preocupar solamente de nosotros mismos, pensar solamente de mi salud, solamente de mi dinero, solamente de mi casa, solamente de mi familia.
No, participar en una guerra es salir y, dice Cristo, y pues necesitamos salir, evangelizar, ayudar a nuestros hermanos. La guerra espiritual se centrada en la predicación del evangelio y la perseverancia de los santos. Pues una aplicación es ver ti mismo como soldado. Ver ti mismo como soldado de la cruz. Pues, y si no entiendes el evangelio verdadero, no eres soldado. Tú eres Lot. Tú necesitas recibir una salvación. Ser rescatado. Pues no seas engañado si no entiendes el evangelio. Esa es la primera parte. Ser un soldado, entender el evangelio. No seas engañado. No estás en el ejército. Necesitas una salvación por la gracia de Dios. Pues esa es otra aplicación. Estoy llamándote. Si no eres parte del ejército, hay un lugar aquí. Hay un escudo y espada extra aquí para ti. Sea un soldado de la cruz. No por ti mismo, a tu propia fuerza. No como Arnold Schwarzenegger, recuerden, no somos soldados por nuestra propia fuerza. Abraham no ganó por su propia fuerza. El anciano, el viejo, no ganó la guerra por su propia fuerza, usando su propia casa. Ese fue obra de Dios. Obra de Dios. Entramos en la guerra espiritual por la gracia de Dios. Pues otras aplicaciones, rápidamente ahora. Vamos a otra aplicación, es tomar el escudo de la fe. Tomar el escudo de la fe. ¿Cómo podemos tener valor? Confiar en las promesas. Como Abraham confió y participó para rescatar, a pesar del peligro de su vida, a pesar de perder todo. Él tiró toda su vida, todos sus bienes, toda su familia, todo en esa guerra, con la posibilidad de perder todo. Pero él confió que Dios me dio la promesa. Todavía no tengo hijo. Y Dios me dio la promesa de tener hijo. Él confió en la promesa y pensó, no puedo morir. Y Dios me dio la bendición. Voy a tener éxito. Dios me dio ese terreno. Pues podemos ir, evangelizar, ayudar a otros hermanos a perseverar y pensar de ellos. Mire cómo Abraham no pensó de su propio dinero, la posibilidad de perder todo. Él pensó de la promesa y ese es bien para ayudar a otros. El amor y la confianza dio el valor a Abraham. Escúcheme ahora, ¿qué puede darte el valor? Confianza en Dios y las promesas. Y el amor por tu hermano puede darte el amor que necesitas. Toma el escudo. No seas cobarde. Otra aplicación. Mira cómo tenemos la base de defender nosotros mismos, físicamente también. Físicamente tenemos el base bíblico de defender nuestras familias con fuerza si necesitamos, con armas si necesitamos. Tenemos que Abraham no fue pacifista, así como él no creyó que él no tuvo la opción de usar armas. Él defendió su propia familia con fuerza. Pues ese no es el punto más importante, pero notamos, ¿verdad? Pues, y también recordamos que hay guerras justas y guerras injustas. Hay guerras justas y guerras injustas. Otra doctrina que recibimos por ese texto como aplicación no es el punto más importante. El punto más importante es la gloria de Dios y la guerra espiritual. Pero hay puntos secundarios que observamos. Y uno es, hay guerras justas y injustas. La guerra por Abraham fue justa. Defender, ayudar, servir. Pero la guerra para los reyes en el norte, los 4, fue injusta. Y usamos la Segunda Guerra Mundial como un ejemplo. Para Alemania fue un pecado, guerra injusta. Para muchas de las otras coaliciones del mundo para defender contra los nazis
fuera una guerra justa para defender la vida. Defender la vida. Es un ejemplo. Yo sé que usé un ejemplo claro, fácil en la historia del mundo y hay muchas otras guerras que son muy difíciles, pero todavía las guerras son justas o injustas y usamos la Biblia para examinar. Y ese es como examinamos nuestra propia participación en una guerra justa o injusta. Pues no es pecado ser soldado. Otra aplicación es el amor por los hermanos. El amor por los hermanos y también el peligro del pecado. El peligro del pecado. Mira cómo Lot, la progresión, la gravedad de depravidad. Como Lot, él entró más y más pecado. Pero mira a Abraham y su amor por su hermano que está se cayó en ese pecado. Mira cómo Abraham tuvo la opción, pensar que, mira, mi sobrino, él tomó la decisión de vivir allá. Y él era lleno de egoísmo. Sin pensar en mí, él tomó esa decisión. Abraham tuvo todo el derecho a pensar, ok, él puede sufrir. Ese es que él quería. Y pensamos así con algunos miembros de nuestra familia. O tal vez otros miembros de la iglesia. Cuando damos la advertencia. Y todavía ellos continuaron. Y no asistir a la iglesia. No luchar con ese pecado. Vivir que tan cerca del Sodoma. Y no recibir la advertencia. Y tenemos la tentación, hermanos, pensar. Sí, ellos pueden apartar la fe si ellos quieren. Pero ¿qué hizo Abraham? Él no pensó, ¿qué la hizo por mí? En verdad. Estoy siempre sirviéndola. Y él no hizo nada para mí. Abraham no pensó así. No pensó de cuánto cuesta para rescatarlo. No, él pensó, estaba pensando de egoísmo. Él pensó con humildad, generosidad y para preservar la paz. Él dio su vida como Cristo dio su vida por los pecadores. Y somos llamados a dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Amén. Y Pink aplicó ese texto de esa manera. Pensar de un hermano que está dejando la fe y ir y rescatarlo es una aplicación de ese texto. Pues espero que ustedes puedan ver que hoy estudiamos de la guerra que pasó con Abraham y como Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria a Abraham. Vamos a recordar que estamos en una guerra espiritual también y que tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús y sus promesas. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.